Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Ustedes podrán observar que mi escritorio de hoy está limpio. Ni un solo periódico, ni siquiera la Constitución de la República, que me acompaña siempre. Lo he traído. No he traído nada documental, porque ha sido tanto el horror que he visto en la semana, en fotografías, en declaraciones, y han sido tan numerosas las versiones que me han mostrado por las redes de hasta dónde ha llegado la degradación y el hundimiento del partido de Juan Bosch, que dije, voy a hacer el programa sin guía, sin documentos, porque el pueblo, y en eso hay que darle un reconocimiento a las redes, está más que consciente del hundimiento, del desastre. Qué pena. Ver uno, gente en la cual ha creído, ver uno, gente con la que se tuvieron relaciones agradables, de confianza, entendiendo que estábamos en la misma causa, desplomarse, entregarse vergonzosamente a los designios del crimen. Un crimen contra la seguridad interior del Estado, que es lo que se ha cometido en un fraude descomunal que se quiso revestir con el lujo, con el traje de galas de la tecnología, de la rapidez asombrosa, como se obtendrían resultados, y que ha dado el engendro de unas elecciones primarias dentro de ese partido, en las cuales se declara un ganador en el nivel presidencial, sin haber contado un voto. Sin haber contado un voto, dije. Y menos, lo peor, como indica la normativa, en las mesas, bajo control transversal, respectivo, paralelo de los representantes de los intereses en la pugna electoral, para darle cumplimiento a un mandato que la propia Constitución de la República brillantemente inscribió como una de las cuestiones fundamentales de los derechos de los hijos de esta tierra, el debido proceso. Todo lo que arruine, ataque o dañe el debido proceso es nulo. Y el juez o el administrador que decida por odio, simpatía, por pasión, violando este principio fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, es pasible de castigos penales. No quiero detenerme mucho a hablar sobre la ruina de la lealtad. He visto, y por eso dejé mi escritorio en limpio, porque temí que si lo traía a las fotos lo iban a pudrir, lo iban a convertir en un albañal. Gente que ha debido ser consecuente
No con lo que yo diga, de ningún modo. Con el pueblo. Y al tiempo que se resulte consecuente y leal con el pueblo, resultar consecuente con los esfuerzos gloriosos de un muerto ilustre nuestro, Juan Bosch. Yo veía una fotografía levantando las manos del candidato electrónico, que nos dijeron, ay, mire, este es, porque se produjo un milagro en el sur. Y en pequeñas comunidades aparecieron unos espíritus votantes. Qué bonito, ¿eh? Votos tecnológicos dirigidos desde distancia malignamente. Don Juan, qué ruina la de su partido. No fueron capaces mínimamente de usar la antigüedad, la condición de fundador, de haber compartido con el líder y haber gozado del aprecio del líder desaparecido. No, se asociaron. Lucen a veces jubilosos de haberse asociado con el crimen contra la República. Lidio Cadet, persona por la cual yo he sentido siempre respeto y afecto, pronunció unas palabras que no voy a llamar discurso, para no ofender al discurso. Dios mío. Pero dijo algo importante, que pienso que debe de ser retenido y puesto en molde en un bronce, y llevarlo a algún museo donde se conmemore o se celebre o se recuerde la muerte de la seriedad y de la lealtad. Dijo algo importante. Parece que la conciencia de Lidio, que yo siempre he creído en ella, se le reveló a Lidio. Gracias a Dios. Quizás su formación básica profunda de pastor, de guía religioso, influyó en su subconsciente y le ha hecho un servicio al país. Describió su partido que gobierna como un infierno. Infierno, dicho por un ducho en teología. Y dijo, es preferible quedar en el infierno junto a los demás compañeros que una humillación, que una entrega humillante. Una entrega humillante, creo que fue la expresión. Fíjense que no la traje para no citarla literalmente, sino el contenido. Lidio, gracias. Gracias. Tú has hecho la definición que el pueblo necesitaba. El gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, encabezado por Danilo Medina, ha construido un infierno. Y tú, por tu índole, Lidio, apacible y buena, te conformas con el infierno. Permanezcamos en el infierno unidos. Si estamos unidos, ¿qué haremos? Le diremos a nuestros diablos, porque debe de haber algún diablo en ese infierno, que estamos conformes y que podemos execrar y censurar a aquellos que intenten una salvación humillante, la de repudiarnos.
la de decir ustedes han corrompido, han dañado por intimidación, por soborno, por una serie de crímenes tipificados en el ordenamiento penal como tales, para imponer un candidato. Y no solo imponer un candidato, sino para rendirle servicio al odio, al rencor, a la envidia. A la envidia, que yo la he estado persiguiendo porque me he dado cuenta que todas esas excrescencias, pseudos amigos de Leonel Fernández que fueran sus ministros y sus altos funcionarios, yo la he estado siguiendo, la envidia. Leonel Fernández ha sido objeto de envidia peligrosa. Y soy un testigo quizás de excepción. Y me voy a explicar. En el año 1994, yo resulté honrado con la candidatura de senador del Distrito Nacional, el Grande, cuando no existía, provincia de Santo Domingo, del Partido de la Liberación Dominicana. El honor era mayor porque la fórmula la encabezaba un prócer de la República, Juan Bosch, y acompañaba a un jovenzuelo que había estado medio oculto en las entrañas de ese partido que nacía y se desarrollaba, ocupado más bien en las tareas de su diario, de su periódico semanal Vanguardia, y en aspectos más bien filosóficos y literarios y políticos. Ese jovencito era el candidato a la vicepresidencia, acompañando a Juan Bosch. Yo lo conocía a distancia. Eso me llevó a la necesidad de conocerlo en forma más cercana. Durante 6 meses, en el año 1996, anduvimos palmo a palmo la capital, caminando, desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche, barrio por barrio, calle por calle. Imagínense cómo pude yo apreciar a ese joven. Hablábamos, compartíamos. El candidato a alcalde era Félix Jiménez, simpático, ocurrente, dicharachero, no sin talento, hay que reconocerlo, y habilidad. Se daba un caso que no me pasó de largo. Íbamos por las calles, Leonel y yo, en una acera. En la otra acera iba el candidato a alcalde. Muy lejos, 2 cuadras. Salíamos juntos y la idea era no aparecer cerca de la moción que estaba exhibiendo el PLD. Don Juan no podía hacerlo por razones de edad, por razones de su edad, básicamente. Leonel Fernández. Y yo me decía, ¿qué comportamiento es el de este compañero, de este joven? Está desagradado. No le gustó la selección. Pero no él. Esos que hoy son sus detractores, que hoy son los desertores de todos los servicios de amistad, de consideración, de respeto que él le brindara desde la presidencia, son de su generación.
en realidad envidian a muerte al muchacho de Villajuana. Ese muchacho de Villajuana que ha sido un as de la política nacional. Sorprendente. Dos líderes importantes de la República, dos líderes, cada uno en su hemisferio, muy importantes, Juan Bosch y Joaquín Balaguer, lo identificaron, porque esa es una cualidad del instinto prodigioso de los líderes verdaderos. Ellos eligen, ellos tienen el instinto de saber. Una vez ellos desaparezcan, ¿quiénes pueden servir a sus causas? Juan Bosch, en el 96, en el 94, lo llevaba de vicepresidente. En el 96 ya era candidato a la presidencia. ¿Cómo lo definió? Una mina de oro. Lionel es una mina de oro. Lo decía esa defensa formidable de la República de 50 años. El hombre que incluso sobre el oro nuestro, desgraciadamente, tan infortunado porque ha servido poco por el manejo defectuoso que se ha hecho de ese recurso no renovable tan valioso. El hombre que hacía una teoría de desarrollar la orfebrería nacional para darle un sobrevalor al oro, porque vender los lingotes resultaba desgraciadamente una especie de asalto de diligencia de los tiempos del oeste norteamericano. Es una mina de oro. Balaguer, después de mi conferencia La Nación y los Partidos del 15 de agosto del año 1995, que se la hizo leer del diario El Siglo, que la reprodujo en 8 entregas, me manda a buscar y me dice: he estado siguiendo tus trabajos interesantes. Ese muchacho que tú mencionas ahí, yo lo he seguido siempre y lo he ponderado. Muy culto y prudente. Mensaje de otro líder, de otro litoral. Se vio después. Surgió el Frente Patriótico que yo proponía en ese Frente Patriótico a Leonel Fernández desde entonces, del 95, como el candidato ideal. Y ambos líderes fueron y le levantaron las manos. Y dijeron: el camino malo está cerrado definitivamente. Lo dijo don Juan. El orador Balaguer lo que hizo fue abrillantarlo con su elocuencia de orador político de siempre. La envidia. Otros entendían que le correspondía a ellos. Es más, lo he contado, al bajar del podio, cuando pronuncié la conferencia en el Hotel Lina, había 4, 5, 6 compañeros de él que yo había invitado. Y 2 de ellos me dijeron: ¿y por qué tú señalas a Leonel? Nosotros tenemos mejores gente allá. Se referían a Danilo. Pero Danilo no fue al acto del levantamiento de los brazos. Él no fue al acto del Olímpico. Él no fue a compartir el júbilo de un seguro triunfo. Porque esos 2 hombres habían vencido todas las animadversiones, todas las reyertas, todas las violencias que entre ellos habían intervenido, pese a que fueron amigos importantes en la juventud, pero especialmente por las experiencias electorales, la del 90, que fue la que tensó más
la división entre ellos, pero después de haber visto el 94 y haber visto cómo el poder extranjero exigía la administración Clinton el establecimiento de 19 campos de internación de 20,000 habitantes cada uno para traer de Haití más de 500,000 de haitianos. Y un viejo anciano, ciego, tuvo el coraje de decirle a la administración Clinton: hágalo de aquel lado, porque aquí sería un asilo territorial inadmisible, inconcebible. Esos dos hombres coincidieron. ¿A quién escogieron? A Leonel Fernández. Aumento de la envidia. Toda esa mediocridad, toda esa gente de preparación insuficiente, algunos de ellos con trastorno de grados de escolaridad. Y este muchacho, y este aparecido. Muchos de ellos jactanciosos me decían: nosotros pusimos a Leonel, y hablaban de Leonel como un objeto, como yo pongo esto aquí, este papel. Ese fue el asombro. De ese muchacho nació un estadista verdadero. Como decía el doctor Rafael Albuquerque, que en una oportunidad estuvo en Chile en una conferencia que fue a sustituir al presidente Fernández, y la presidenta chilena le dijo: ustedes tienen un presidente de lujo. Ya yo sabía que en otra reunión ella había dicho: ojalá algunas naciones grandes de América del Sur pudieran tener un presidente como ese. Leonel Fernández. El presidente de la Comisión de Observación de las Elecciones en México, señores, en México. Hay que saber la importancia de México y las dificultades de poder calificar en ese sistema. En Ecuador, el UNASUR lo nombra mediador junto con un expresidente español y de Panamá, para ver cómo contribuían a la solución del drama, de la tragedia de Venezuela. Ese hombre estaba para ser el candidato de la República Dominicana. Y el rencor y la envidia y toda esa mediocridad desastrosa que se ha visto ahí desbarrando, se ampararon en una inversión de más de 3,000 millones de pesos. Y en todas las argucias de la tecnología, en todas las preparaciones indecentes que se pueden imaginar para bloquear a ese hombre. Y traerle a este desconocido, a este invento, que desgraciadamente no pasa de ser, y no es una ofensa porque él mismo la confiesa, una extensión, un mandadero, un testaferro de Danilo Medina para un tercer periodo. Se podría decir, el ministro de Obras Públicas, Danilo Medina, recibió licencia por 4 años porque Danilo Medina tiene el problema del obstáculo de la Constitución que no le permite ese tercer periodo. ¿Quién lo dice? Sus adversarios no lo dicen mismo. Yo voy a estar ahí de 20 a 24 para que venga Danilo y esté de 24 a ¿cuántos? 8 años más. Ustedes tienen una idea de qué es lo que está ocurriendo. Yo he dicho, y lo digo y lo repito, Leonel Fernández, emigre, salga de ahí. Que uno de sus amigos más cercanos le definió en estos días como un nido de víboras a su cúpula, rancia, con mucho acierto. Salga de ahí. Jamás vuelva a ese lugar donde tanto le detestan, donde tanto le odian.
Es más, si incurre en la debilidad de un reencuentro, yo temo por su vida, porque ese grupo que acaba de hacer el ataque a la seguridad interior del Estado, de las magnitudes del que se ha producido, es capaz de todo. Digo de todo, y vuelvo a México. Como el presidente Salinas de Gortari y su hermano Raúl asesinaron al candidato Luis Donaldo Colosio de su partido, a su propio cuñado José Francisco Ruiz Massieu, presidente de la Cámara de Diputados del PRI, una gavilla de bandoleros corrompidos como nunca. Metió todavía más hondo el drama de México, que ahora está en una experiencia espectacular. ¿Con quién? Con AMLO, López Obrador. Pero AMLO era del PRI, sí, y se fue del PRI. Pero AMLO después pasó al PRD, el PRD de México, que lo dirigía nada más y nada menos que el hijo del general Lázaro Cárdenas, que era una disidencia del PRI. Sí, se fue también. Y México lo recibió ahora con un apoyo abrumador. A tránsfuga. Leonel es tránsfuga. Vamos a llamar a Juan Bosch tránsfuga. Él no se fue del partido que fundó. ¿Y por qué se fue? Se fue por la milésima parte de lo que esta gente ha hecho. Resabios personales con el doctor Peña Gómez, resabios con el licenciado Magluta, que en paz descansen, problemas de línea política. Por Dios, pero se vio entre esos hombres perseguirse, someterse a patrones como el de Quirino aquí. Eso se vio. ¿Cuándo se produjo eso? Nunca. Sin embargo, don Juan abominó y se apartó y salió con 17,000 votos en su primera experiencia y se reían de él y decían que estaba loco. Y fue subiendo el doble de 17,000 y así el doble hasta llegar al Frente Patriótico y a Leonel Fernández, que como dije, se ha consagrado como un verdadero estadista. Yo estaba en un velatorio de un hermano, de un amigo muy querido, miembro importante de la Fuerza Nacional Progresista, el doctor Julio Ramírez Nine, y hablando con muchos elementos interesantes de Moca, productores, abogados, interesantísimos, me daba cuenta de algo que había anticipado aquí en la respuesta. Casi todos me decían, Vincho, el daño no se lo están haciendo a Leonel, el daño se lo están haciendo al país. El país necesita guía. El guía ideal es ese muchacho, el preparado, el relacionado internacionalmente, el de experiencia ya de Estado. ¿Cómo van a traer esto? ¿Qué es esto? A gobernar de trasmano, los Gustavo Montalvo y compañía, a seguir haciendo las maldades que han venido haciendo. La degradación que Danilo Medina, de una forma u otra, es el responsable esencial, porque ha estado en sus manos detener todas las ignominias y no lo ha hecho. La primera fue la de Quirino. Vamos a pulverizarlo, que no quede nada de él. Y reciben a un capo de la mafia. Primero una procuraduría establece un departamento de emergencia en el consulado de Nueva York, que todo estaba decidido y dedicado a prepararle la identidad a ese hombre que tenía trastorno del nombre en su cédula. Lo hacen sin sentencia en Nueva York y lo traen por
el aeropuerto de las Américas, que ni un jefe de Estado podía pasar con más amparo. Y hacen todo el escándalo que hizo. Pero yo soy definitivamente un convencido creyente cristiano. La mano de Dios. Se volvieron las cosas y ese gobierno fue imputado por el propio capo. Y se ve ya sus afectos, sus relaciones con quienes no son Leonel Fernández. A él le bastaba a Danilo Medina ser simplemente así. No. Eso no. No me propongan cosas de ese tipo porque eso es injusto. Además, yo le debo agradecer a este hombre porque dije en el 12, cuando ganamos, que había trabajado en esta campaña con más interés que si hubiese sido propia y que había logrado una unidad del partido como en ninguna época se había logrado. Levantar la mano. El presidente no tiene que dar explicaciones para detener la ignominia. Su silencio la impulsa. Si es que no ha tenido actividad soterrada para que sea la ignominia. Entonces, llegamos a este punto. Hay una obrita interesantísima de Federico García Godoy, El derrumbe. Se escribió por allá por el año 12 del siglo pasado. Hay que leerla. Yo la voy a volver a leer, la leí hace muchos años. Describiendo todo el desastre de la sociedad nuestra de entonces. Ahora, Dios mío, los intelectuales nuestros han desperdiciado esta oportunidad para hacerle servicios eminentísimos al país. Y escribir, no el derrumbe, no, la catástrofe, todo esto que ha estado ocurriendo. Y censurar, y ayudar al pueblo, inspirar al pueblo por los caminos de la democracia y la rectificación. Dios mío, la comunicación social por igual, salvo excepciones brillantes, en general, silenciada, llamada connivencias complicitarias, algunos de ellos obrando como verdaderas belloneras, que se les siente incluso el pago de sus juicios, apoyando al crimen, asociándose contra Leonel Fernández para ser parte de la ignominia de su exclusión. Entonces, ¿quién tiene la palabra? El pueblo. El pueblo. La política ha fracasado. El sistema político, desgraciadamente, maleado ahora con una especie de injerto múltiple, que yo lo he estado denunciando a raíz de la catástrofe de la nacionalidad y de la identidad y de la invasión masiva e insidiosa de más de 1,5 millones de haitianos en el país, atraídos, invitados con entusiasmo por el propio Palacio de Gobierno a que así vinieren, aunque se arruinara el trabajo, el trabajador de la construcción, aunque se arruinara el trabajador agrícola nuestro. Yo he dicho, bueno, el pueblo tiene que tomar la palabra, porque el sistema político no le ha dado respaldo. El partido en el cual confiara, al cual le diera su confianza, y si la mejor gente nuestra de las bases sociales creyó y se metió entendiendo que era un camino de redención,
con las fotografías de Don Juan detrás y de Juan Pablo Duarte, este grupo de tigres, de sinvergüenza, haciendo todo lo contrario a la prédica de aquel. El pueblo va a hablar. ¿Cómo hacerlo? Tiene la oportunidad de hacerlo y lo hará, pienso, si el líder, el guía, el que ha sido realmente asumido por el pueblo como una esperanza cierta, asume las responsabilidades en los niveles que el pueblo espera. En Barcelona se está llevando a cabo un desorden inmenso. Es una problemática distinta, naturalmente, complejísima y muy antigua, sobre problemas de independentismo, autonomía. Y hay un movimiento que le llaman el tsunami democrático. Yo digo que el tsunami democrático nuestro está en curso. El pueblo tiene la manera de hacerlo. No le puede fallar el guía. Porque si el guía se deja desmontar y confundir con esas monsergas, hay algunos de ellos que dicen, la unidad, estaremos permanentemente unidos. A Leonel no le conviene. Óigame, cuánto cinismo y cuánta bajeza y cuántas degradaciones, Dios mío. Volver a ese antro de insultos, de maquinaciones, a que lo maten. O que se rinda y diga, miren, yo no soy importante, yo soy un cohete explotado, yo no sirvo, yo soy una sangre vieja, ustedes son la sangre nueva. No importa lo que hayan hecho contra la República. No, por Dios. Es un movimiento popular que necesita encabezarlo la persona que tiene las condiciones máximas para hacerlo. Ahora viene la cuestión de saber. Y viene el 20, ¡ay caramba! Y las elecciones de febrero, ¡ay caramba! Y las elecciones de mayo, ¡ay caramba! ¿Y quién las va a dirigir? Esa junta. Por Dios. Esa junta ha sido parte del desastre. Mi amigo querido, mi pariente, el presidente de la Junta, ha fracasado. Porque él no entendió que esas primarias eran un trastorno interno, no unas elecciones generales. Y él las tenía que organizar con neutralidad severa, atajando las maquinaciones del gobierno. Cuando oigo y veo pruebas de la adquisición de los equipos, Dios mío, de la negativa del gobierno, que ahora creo que la van a pedir formalmente en virtud de la ley 200, a todo recurso que pudiera servir para auditar tecnológicamente esos equipos como cuestión previa. ¿Cuántas cartas envió la Junta Central Electoral? ¿Cuántos oficios hablando de sus dificultades de recursos? Julio César, si lo hiciste, muéstralos. Muéstralos con sus fechas. No le tema al gobierno. Mire, en tal fecha, después de febrero, yo le escribí este oficio. En tal otra yo le escribí este oficio. En tal otra yo le escribí este oficio. Demandándole recursos para hacer la auditoría que habíamos aprobado en una resolución nuestra. Si eso existe, Julio César, muéstralo. Para que la responsabilidad penal grave que hay se pase más al gobierno y se le quite de los hombros al organismo electoral, desgraciadamente ya percibido como una parte beligerante y tortuosa del proceso. Por Dios,
Ahora dice participación ciudadana. 22 veces por instancias, Participación Ciudadana le pidió a esa Junta que organizara la auditoría técnica del equipo antes de las elecciones. ¿Cuántas veces lo intentó Leonel Fernández? ¿Por qué el silencio? ¿Por qué no llamarlos a la participación ciudadana? Al propio candidato Fernández, en un encuentro de despacho reservado, y decirle, señores, yo no puedo hacer eso porque miren cuál es la posición del gobierno. Hubo dinero para comprar el equipo. Dios. Pero no dinero, mucho menor, para auditar su calidad, su eficiencia, su verdadero carácter. Mírenlo, nosotros no somos culpables de esta negativa. Nosotros no hemos omitido el esfuerzo, es el gobierno el que está en la trama. Eso, Julio César, te hubiera salvado considerablemente. Porque me apena enormemente cuando voy por ese Cibao, que ahora tuve que ir 2 veces en la semana a sepelios y velatorios de uno, el de mi hermano desaparecido, Julio Ramírez, y otro, el de la madre de una persona que trabaja con nosotros desde hace tantos años y tan valiosa. Y en esos velorios tuve que oír a cientos de opiniones. Julio, vete, no intentes permanecer ahí, y menos dirigir las elecciones por venir, porque lo que pueda ocurrir es sencillamente imprevisible. Y tú no te lo mereces. Ni lo merece tu madre, ni lo merece tu familia, ni la memoria de tu padre. Roberto por igual. No es que desconozca y aprecie a los demás, ¿cómo no? Mi amigo Henry, que por desgracia tuvo un trastorno de salud tan serio que lo que me apena con él es por qué está en esos escenarios cuando su salud se afectó tanto. Es una forma de exponerlo a tensiones y angustias que quizás él mismo no revele, pero que le hacen daño a su salud. Las 2 jóvenes damas que están ahí son gente con historial, con posiciones, con cosas que defender. Se están hundiendo. Se están hundiendo literalmente. Yo pensé que cuando a la juez Miriam Germán le hicieron o le intentaron establecer el patíbulo en Palacio, una juez de la Junta Central Electoral, yo pensé, se va, porque tiene carácter, se va por solidaridad moral con esa juez paradigmática, Miriam Germán Brito, porque se veía venir la maldad. Mi pregunta de esta semana, del miércoles pasado, fue, Miriam, como síndrome, es decir, conjunto de síntomas del hundimiento de la nación, describiendo esto. Ahora se ha visto, con Miriam se fueron 4 jueces. Lo sacaron sin evaluar su desempeño. Aprovecharon el aura artificiosa que crearon de descrédito, que el pueblo se encargó de renegar. Y despreció al poder y apreció a su juez. Esos 4 jueces se fueron, ya se veía para qué. Jueces buenos que llegan, pero que no significaban los obstáculos que podían resultar para el poder en la hora de definir cosas como las que están en curso. Por Dios. Es decir, estamos en un momento difícil. Al presidente Fernández, que creo que no tengo que hacer ningún alegato,
para considerarme quizás el mejor de sus amigos, el más desinteresado. Ahora, sobre todo, cuando estoy del otro lado de la colina, le digo, váyase, presidente, váyase. Pronuncie un discurso espectacular. No le tema a todas esas necedades de transfugismo. Winston Churchill fue un héroe mundial y en su nación, en su Inglaterra, perteneció a 3 partidos: el conservador, el laborista, el liberal, y fue la gloria que fue para Inglaterra y para el mundo. Don Juan, otro ilustre, emigró y formó eso. Usted está en condiciones de hacerlo. Toda esa juventud que anda ahí, desorientada y herida, recójala y olvídese de ese cascarón que queda ahí, de ese nido de víboras a que se refería el amigo Rafael Núñez. Lo que así se han comportado no son otra cosa, son víboras. ¿Qué es eso? ¿Cuál es el ejemplo de justicia, de elevación, de nobleza? ¿Dónde están los valores? Al infierno. No vamos a quedar aquí en el infierno porque así nos vamos a quemar menos si estamos unidos. Y mientras más seamos los miembros del infierno, peor le irá al país, al pueblo. Ese que está en el infierno, ese que está en el infierno es el que necesita que se le saque del infierno. Y la salida del infierno solo la da la salida de ustedes del poder. Y deben salir, porque no se lo merecen. Han renunciado vergonzosamente a los principios. No han tenido altura, nobleza. Todo ha sido tan malsano, tan hediondo. Pero la víctima es el pueblo. Y al presidente Fernández le digo, no titubee, no vacile, que si el pueblo le viere vacilar o titubear, el pueblo va a emprender otros caminos. Los que ha sabido emprender históricamente, cuántas veces se ha abusado de él. Apréndalo. Este es el pueblo, el mismo pueblo de siempre. Desde la Restauración, guerreando con España y volviéndose contra la traición, hasta todas las muestras que ha dado de un carácter viril, que puede, no está castrado como piensan los ignorantes del poder, que creen que los tienen castrados, que le pueden arrancar el escudo, su bandera, le pueden destruir la nacionalidad, la identidad nacional y nada pasa. No. Puede pasar lo peor, lo más grave, cuando menos se espere. Que conste en acta. Al pueblo, como magistrado, con el mayor respeto le digo, que conste en acta. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal, 11 de la mañana de domingo, que ya nos anticipó Cinevisión, Canal 19, 6 de la mañana de sábado. En la versión de las 11 de la mañana es la central, Canal 3, Supercanal. Telefuturo, Canal 23, después de la misa de San Antonio, el domingo a las 8. Teleimpacto, 12 del mediodía, 9 de la noche de domingo, 9 de la mañana de lunes. Telenor, San Francisco de Macorís, mediodía de domingo, 6 de la tarde de domingo. TDI,
Canal 51, 7 de la noche de domingo. Musa Visión, TV3, TV Plata, 9 a 11 de la mañana de domingo. La radiodifusión a cargo de Radio Real de la Vega en nuestra versión central de domingo a las 11, y 92 en la madrugada de domingo para el sur de la República. Y los canales, amigos, de Constanza, Sabaneta, Montecristi, Higüey, Romana, Nagua, que transmiten nuestros contenidos en los tiempos pertinentes. Con la gracia de Dios esperamos estar con usted el próximo fin de semana en una nueva entrega de La Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.